Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a esta nuestra tercera sesión sincrónica del curso de Economía Colombiana. El día de hoy, tal y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación, cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando la tercera sesión sincrónica, en este caso la correspondiente al módulo 2, Mercado Laboral Colombiano. Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los está acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Bien. Nosotros ya con anterioridad hemos desarrollado dos encuentros sincrónicos adicionales. Si no estoy mal, la semana anterior hicimos el encuentro sincrónico del módulo 1 y antes de eso el de bienvenida, donde se dieron algunos lineamientos y algunas generalidades sobre el desarrollo de esta asignatura y sobre el cumplimiento de las fechas de presentación de actividades. Y la semana anterior, como lo dije hace algún momento, desarrollamos el encuentro sincrónico número 2, en ese caso el correspondiente al módulo 1, donde hablamos sobre las características del colombiano promedio, donde hablamos, entre otras cosas, de los principales aspectos asociados a cómo el colombiano promedio se involucra dentro de la economía y cómo eso define la estructura económica del país, que a su vez cómo diferentes decisiones políticas afectan la economía y definen el normal desarrollo de un mercado, de un país, dentro de ese mercado competitivo global. Bien, el día de hoy entonces tenemos como objetivo aclarar algunos conceptos relacionados a las características del mercado laboral colombiano para alcanzar ese objetivo. La agenda que tenemos para el día de hoy es, en primer lugar, realizar una breve presentación de este módulo. Una vez realicemos la presentación del módulo, vamos a hablar sobre las teorías del mercado laboral, asociadas obviamente a las teorías económicas del mercado. Donde vamos a abordar el enfoque clásico, el enfoque neoclásico, el enfoque keynesiano, el post-keynesiano y el enfoque moderno. Luego de eso vamos a hablar sobre la oferta y la demanda laboral en Colombia, abordando inicialmente los conceptos y luego visualizando cómo se encuentra cada uno de esos conceptos dentro del entorno empresarial colombiano. Bien. Bueno, entonces como punto de inicio de nuestro encuentro sincrónico, lo primero que quiero que visualicemos es las competencias de este módulo número 2. El módulo se denomina agentes económicos y en él se busca que ustedes puedan manejar conceptos para diferenciar los que inciden en la actividad económica, que puedan diseñar o presentar de manera esquemática la información que maneja, haciendo significativo su aprendizaje. En este módulo tenemos presupuestado el desarrollo de dos actividades. En este momento ya ustedes se encuentran habilitados para desarrollar la actividad número 3, actividad que se habilitó o que aperturó, en otras palabras, a partir del día de hoy. En este momento ya se encuentra, como lo he dicho, habilitada esta actividad 3. Esta actividad tiene plazo de presentación a partir del día de hoy y va hasta el 5 de julio. En esta actividad ustedes sencillamente deben, perdón, acá estoy equivocado con la fecha de presentación de esta actividad, pero creo que se debe a un error en la configuración, porque me está indicando que la fecha de presentación de la actividad 2, perdón, sí, la actividad 2 se habilitó hoy y va hasta el 28 de junio y la actividad 3 va del 28 al 5 de julio. Bueno, de todas maneras, esta actividad 3 hace parte del módulo número 2 de nuestro curso. Estaba confundido, realmente ya recuerdo muy bien que este curso inició un poco después de lo que inicialmente por allí se tenía presupuestado y que pues de cierta manera no lo desarrollamos en
8 semanas completas, sino un poco más de 6 y media, ¿no? Más o menos. Entonces, por eso la confusión que se me ha presentado allí, pero esta actividad hace parte del módulo 2 y estará habilitada desde el próximo lunes 28 y tendrá cierre el día 5 de junio. ¿Bien? En la actividad ustedes sencillamente, pues acá deben seguir el paso a paso. Por favor, verifiquen los recursos que acá se mencionan. Es importante que ustedes eh, hagan siempre uso de los recursos que se solicitan o de los recursos que se sugieren más bien allí dentro de cada una de las actividades junto con el material de estudio para poder obviamente basarse en esos conceptos en el desarrollo de sus entregas. Van a elaborar un trabajo cuya presentación se realiza por medio de un documento en Word donde establezca los diferentes agentes del mercado que afecta a la sociedad. Debe tener ese trabajo una extensión de 6 páginas y debe cumplir sencillamente acá con los criterios que se establecen de introducción, tabla de contenido, bibliografía y conclusiones del ejercicio. Después del cierre de esta actividad, que como ya lo vimos, cierra el 5 de julio, inmediatamente después se habilita la actividad 4, que corresponde a la evaluación acumulativa del curso. Esa actividad va a permanecer habilitada desde el 5 de julio hasta el 18 de julio, durante 2 semanas. La recomendación que yo les hago es que traten de hacer uso del primer fin de semana para realizar sus participaciones, para realizar sus presentaciones. En dado caso que se presente algún inconveniente, alguna dificultad, algún problema, pues vamos a poder contar con esa segunda semana para dar soluciones a esos inconvenientes. En dado caso que se llegue a presentar ese tipo de escenario o ese tipo de inconvenientes en el transcurso del segundo fin de semana, es decir, del fin de semana entre el, bueno, entre el 18 de julio, bueno, sería el 16 y 18 de julio, pues de todas maneras no significa que no les vayan a ayudar en la resolución de ese inconveniente, pero allí lo que sucede es que ya un apoyo por parte mía no es viable. Ya realmente quien los puede ayudar en la resolución del inconveniente que hayan tenido con la actividad, pues ya será otra instancia como un comité de apoyo académico que se encargará de validar cualquier inconveniente presentado. Por eso mi sugerencia es que ustedes realicen la presentación de su evaluación final con un tiempo de anticipación oportuno. Van a contar con 2 semanas para desarrollarlo. Pues anticípense muy bien a ese espacio y traten de realizar la presentación de su actividad durante la primera semana que va a permanecer abierta. Bien, bueno, consta de 5 preguntas esa actividad. Tienen un tiempo de 60 minutos para desarrollarla. Eso significa que van a contar con un promedio de exactamente 12 minutos para dar solución a cada pregunta. Podrán leer el enunciado de la pregunta, releerlo, volverlo a leer por una tercera vez, reflexionar sobre la temática que se esté consultando allí, verificar las opciones de respuesta, meditar sobre cada una de esas opciones de respuesta y finalmente tomar la decisión por alguna de ellas. Y aún así les va a sobrar tiempo, ¿no? Les va a sobrar mucho más tiempo de esos 12 minutos que están allí presupuestados para el desarrollo de cada pregunta. Entonces, nuevamente les repito la invitación es a que ustedes se anticipen a la fecha y hora de cierre de esa actividad y con eso pues se evitarán inconvenientes en cuanto al desarrollo o más bien en cuanto al cierre del curso. ¿Bien? Bueno, ahora sí, vamos a abordar el día de hoy lo que son las teorías del mercado laboral. De cierta manera, al igual que en todo tipo de teoría administrativa, las mismas han surgido y se han estructurado dependiendo del contexto en el cual las organizaciones han tenido que desarrollar ese ejercicio, esa actividad de competitividad. Obviamente en cada uno de los mercados y dependiendo de sus características, dependiendo de su estructura, dependiendo de los factores que la rodean, pues traducen o se convierten en características distintas, en escenarios totalmente diferentes y de cierta manera una dinámica totalmente
distinta. Entonces, para poder introducirnos en lo que es el estudio del mercado laboral colombiano, es primero importante que nosotros conozcamos las teorías que se han venido construyendo a lo largo de los años, que han surgido a partir de ese entorno competitivo y esa dinámica económica de otros mercados, de países industrializados, de los países que han sido industrialmente líderes en ese ejercicio competitivo, porque de cierta manera lideran esa dinámica de economía del mercado y nos permite obviamente entonces tener una referencia sobre esos escenarios que se pueden encontrar dentro de los mercados competitivos y nos da una luz de cuáles son esas diferentes teorías que a lo largo de los años pues se han podido dar estructura para conocer mucho mejor cómo se pueden globalizar el mercado laboral dentro de cada uno de los mercados de los países, por decirlo de esa manera. En estos apartados que vamos a abordar en unos minutos, vamos a tocar las principales características teóricas, pero vamos a poder identificar cómo precisamente a partir de esa dinámica de libre mercado que se dio por allá con las proposiciones de Adam Smith y con, de cierta manera, los padres de la patria, se denominaban, por ejemplo, en Estados Unidos, de cierta manera se creía que una mano transparente iba a regular el mercado. Nos damos cuenta que a partir de la aparición de los intereses propios y particulares, pues es posible manipular esa mano invisible que regula supuestamente el mercado de acuerdo con lo que nos decía Smith. Entonces vamos a ir abordando cada una de esas teorías, verificando cuáles son sus características principales, verificando qué tipo de aspectos podemos resaltar sobre cada una de ellas y podremos verificar, eso sí, cada uno de ustedes realizando una reflexión de manera propia, pues podrá ir visualizando, meditando si efectivamente eso que se menciona allí está o ha sucedido en el mercado laboral colombiano, ¿sí? En el contexto político-económico de nuestro país. Entonces, arrancamos, sin más, con la primera de estas teorías. Estamos hablando del enfoque clásico. Para hablar del enfoque clásico podemos mencionar que en el tema del empleo, los clásicos en cabeza de su principal representante, que como lo mencioné hace un momento, fue Adam Smith, consideraban que el bajo modelo de mercado hay un empleo pleno, hay un empleo general de factores. Recordemos que Adam Smith es quien postula precisamente ese libre mercado totalmente regularizado, sencillamente generas una actividad de competencia y de avance, ¿no? Que precisamente a partir de las necesidades que existen en el mercado, los productores van a crear empresa, van a empezar a desarrollar sus funciones y sus actividades productivas. A partir de esa actividad, pues, van a ofrecer productos y va a empezar a crecer esa organización. Si crean otro competidor dentro del mercado, pues sencillamente va a empezar a existir esa dinámica de mejorar los productos, de ofrecerle algún beneficio adicional al cliente, y se desarrolla ese ejercicio económico de manera acelerada, ¿no? ¿Sí? Es una de las propuestas básicas de Adam Smith, o de las visiones clásicas que menciona este autor, ¿no? Pero dentro de ese contexto, cuando a lo referente al empleo identifica Smith, que sencillamente una persona que quiera emplearse, pues sencillamente va a estar involucrada directamente en ese ejercicio competitivo, que en ese sentido en el cual las organizaciones están produciendo productos para venderlos dentro de un mercado, pues sencillamente un trabajador, esas empresas siempre van a estar o van a permanecer demandando nuevos trabajadores, nuevos empleados. Se cree que pues, si la empresa empieza a producir y producir más y producir más, cada vez que produzca más, pues va a requerir o va a necesitar de nuevos
trabajadores, ¿no? O de más trabajadores. Entonces, siempre va a existir la necesidad por parte de las empresas de tener nuevos trabajadores y allí va a estar la posibilidad latente dentro del mercado de establecer esos ejercicios contractuales que involucren a un gran número de trabajadores y disminuya o desaparezca la aparición de desempleo. En ese contexto, Adam Smith plantea que todos los que aspiran a conseguir un empleo lo logran. Puede que exista un desempleo friccional, que denomina él, pero que ese desempleo corresponde a las personas que sencillamente acaban de sumarse al mercado laboral o aquellas que están cambiando de ocupación, muy seguramente, muy posiblemente por decisión propia. Entonces, según las ideas de Adam Smith, el desempleo existe, hay un desempleo friccional, pero ese desempleo obedece a dos posibilidades. Una, que es una persona que apenas está ingresando, es decir, que apenas se postula allí dentro del mercado laboral, está disponible y aún no ha podido empezar a desarrollar esa actividad económica, no ha conocido cuáles son tal vez las ofertas dentro del mercado, no ha logrado iniciar su espacio dentro de ese mercado laboral, pero muy seguramente con un poco de tiempo, con un espacio de tiempo en el cual pueda conocerse, pues sencillamente ya va a lograr un ejercicio laboral. Y el otro es el de cambio de ocupación, sencillamente una persona que tiene ya un empleo, está ejerciendo una actividad económica, un ejercicio laboral, y sencillamente después de un tiempo, de unos días o de el desarrollo por un tiempo de esa actividad, toma la decisión de cambiar de actividad, cambiar de empleo. Por lo tanto, en ese espacio en el cual toma la decisión de cambiar de empleo, renuncia, se aleja del empleo que tenía en ese instante, pues ocasiona que se presente ese fenómeno o ese espacio de desempleo friccional. Básicamente es un desempleo que se considera no por voluntad del mercado, sino por voluntad prácticamente propia del trabajador. Que sencillamente existe el desempleo es porque el trabajador apenas está arrancando su actividad económica, por denominarlo de esa manera, o que está, como lo hemos visto, cambiando de actividad. Acá podemos destacar que este enfoque limita la posibilidad de estímulos al personal, puesto que se asume que el desempleo prolongado es casi voluntario. Acá se asume que, como le dije hace algún momento, si existe un desempleo, el mismo se presenta es porque prácticamente no quiere el trabajador. Es decir, que las personas que están desempleadas son personas que sencillamente no quieren trabajar, no quieren estar vinculados a alguna organización laboral. Ese era el enfoque de Adam Smith, un enfoque directamente ligado a un mercado libre, a una política de total de libertad sobre el mercado económico, una política que de cierta manera pues, se visualizaba en el desarrollo de actividades infinitas a partir de la utilización de unos recursos finitos. Preguntan sobre la opinión, es sencillamente eso, ¿no? Obviamente hay unos recursos finitos y estamos planteando desarrollar un conjunto de actividades infinitas. Entonces, de cierta manera, allí hay una incongruencia, ¿no? Hay un momento en el cual pues, ya no se cuenten con esos recursos y entonces esas actividades que habíamos planeado desarrollar de manera infinita no van a poder ejecutarse. Por ello apareció posteriormente el enfoque neoclásico. El enfoque neoclásico sigue tomando las bases del pensamiento clásico en cuanto al mencionar que no debe existir intervención estatal, intervención del Estado, intervención del gobierno dentro de la economía o dentro del mercado de libre comercio, podríamos decirlo de esa manera. Pero en este caso ya trata muy distinto al desempleo, a ese desempleo friccional que mencionaba Smith como un desempleo voluntario prácticamente por parte de los trabajadores, ¿sí? Un desempleo que no se presenta por causa de la dinámica misma del mercado, sino que es un desempleo por decisión prácticamente propia del trabajador.
En este caso, el enfoque neoclásico reconoce que en algunos casos el desempleo puede tardarse, o un empleado puede tardarse en encontrar una plaza libre, así el mismo quiera encontrarla rápidamente. Es decir, que empezamos a concebir que en la dinámica del mercado se puede presentar en el escenario en el cual se genere desempleo. Aquí, en este enfoque neoclásico, se plantea que existen necesidad de mecanismos formales e institucionales que propicien la búsqueda de trabajo. Es decir, que evidenciamos acá que ya el desempleo no es algo voluntario por parte del trabajador, no es algo que el trabajador quiera, no es algo que se produzca a partir de una decisión del trabajador de retirarse de una actividad laboral o económica, sino que se trata de una dinámica del mercado, consecuencia propia de esa dinámica. Sencillamente se llega a un punto donde las organizaciones pues alcanzan un nivel competitivo y no requieren de mayor trabajadores o no requieren de un personal adicional dentro de su actividad productiva, entonces se empieza a estancar, ¿no? Se empieza a estancar ese mercado. Esa dinámica que planteaba Smith de siempre estar generando, compitiendo, aumentando ese ejercicio económico, pues evidencia que los consumidores no son ilimitados, sino que son también una porción limitada, ¿no? Y que los recursos también que se utilizan para la producción de bienes y servicios también son limitados. Entonces se empieza a identificar que esas actividades no pueden desarrollarse de manera infinita, sino que hay unos límites. Y precisamente a partir de esos límites se genera la posibilidad que no se pueda crecer constantemente y de manera ilimitada por parte de las organizaciones. Siguiendo estas ideas, el personal de una empresa tiene dos facetas. Una en la cual se le considera un costo y otra en la cual se trata como persona. O sea que en la gestión humana es necesario tener en cuenta estas dos visiones al momento de realizar planes de gestión. Va acorde a lo que les mencionaba con anterioridad. Una cosa es que la organización identifique que existe la necesidad por allí de pronto de sumar a otro personal dentro de su estructura para desarrollar actividades, pero entonces ya se empieza a identificar también que ese trabajador representa unos gastos, representa unos costos para la empresa. Ya no es algo que se considere que puede desarrollar de manera ilimitada, que puede desarrollar de manera sin precedentes, sin frenos, ¿no? Se empieza a identificar que sencillamente las organizaciones, si quieren generar ganancias, si quieren generar utilidades, deben encontrar el nivel adecuado de trabajadores dentro de su empresa, de colaboradores y de gastos que precisamente representan esos colaboradores. Van a tener obviamente unos ingresos que van a estar marcados a partir de las transacciones, de la demanda que pueda recibir por parte de sus potenciales compradores, pero van a tener unos gastos y deben encontrar los mecanismos que les permita desarrollar acciones para que esa empresa sea financieramente viable. Entonces se empieza a identificar que la reducción por allí de costos y la optimización en la utilización del recurso humano puede repercutir directamente en una optimización de los estados financieros de esas empresas. Por eso, la falta o la ausencia de ofertar nuevas vacantes de empleo y, obviamente, el escenario de generación de desempleo a partir de la dinámica del mercado. En tercer lugar, encontramos el enfoque keynesiano. En el enfoque keynesiano nos debemos trasladar ya a la época de 1930 más o menos, posterior a la Gran Depresión de 1929, donde el capitalismo, como lo había planteado el señor Adam Smith, venía atravesando la peor crisis tal vez de su historia, donde sencillamente ya era claramente notorio que ese pensamiento, esa idea de libre mercado, ese pensamiento que planteaba la utilización de elementos finitos en un desarrollo de actividades infinitas, pues sencillamente se quedaba sin bases y sustento. Y
el socialismo en esa época aparecía como una nueva forma de organización económica. ¿Por qué aparecía esa nueva forma de organización económica? Por las consecuencias que el mismo capitalismo estaba generando. La aparición del socialismo realmente es una consecuencia que se generó a partir de la misma miseria, se puede decir, que generó el capitalismo. Se empieza a identificar que, de acuerdo a lo que empezó a observarse en el enfoque neoclásico, donde ya existía un desempleo, donde sencillamente ya las organizaciones no iban a demandar nuevo personal de manera infinita, como lo pensaba o como lo planteaba Adam Smith, se empezó a dar cuenta que así como generaba riqueza, así como generaba eh, plusvalía, el capitalismo, pues sencillamente también de la misma manera, de la misma forma, generaba pobreza o generaba miseria dentro de la sociedad. La generación de desempleo a partir de esa dinámica de mercado empezó a aumentar de manera significativa. Cada día se aceleraba más. Cada día más se evidenciaba esa brecha entre aquellos que tenían la posibilidad de desarrollar la actividad laboral y aquellos quienes no. John Keynes, propuso un capitalismo mejorado ante la aparición amenazante del socialismo como la nueva forma de organizar la economía. Por su parte, ya Keynes dice, bueno, está bien, es necesario una intervención estatal, ¿no? Pero muy distinta a la que planteaba el socialismo, porque de cierta manera el socialismo planteaba una intervención total del Estado dentro de la economía. El Estado era quien regulaba por completo la dinámica económica del país en el cual se implementaba. Keynes proponía un capitalismo mejorado. Allí planteaba que existía una gran necesidad de que el Estado intervenga, pero en algunos apartados, a través de políticas fiscales y monetarias, a partir de establecer sencillamente que el Estado podía financiarse, como siempre lo había realizado, a partir de algunos costos impositivos, a partir de algunos impuestos, pero impuestos también en este caso pues, a las organizaciones, ¿no? Porque históricamente siempre han existido los impuestos, los cobros directamente hacia las personas, pero no en muchas ocasiones existían ese tipo de cobros hacia las organizaciones. Entonces, Keynes plantea que a partir de esas políticas fiscales podría el Estado financiarse de sus necesidades a partir de esa política fiscal, a partir de establecer el pago de algunos impuestos, pero en esas políticas que se establecieran para el manejo de esos recursos, para el manejo de ese recaudo que se realizara, pues debería tener un objetivo puntual. Y el objetivo puntual que debería desarrollar ese mercado o ese gobierno que gobernara ese estado era precisamente establecer medidas para desarrollar inversión pública y disminuir esos efectos que precisamente generaba el mismo capitalismo. De cierta manera es tomar algunas ganancias que genera el propio capitalismo y ubicarlas en esos espacios de la sociedad que caían en pobreza, en miseria, que también era generada por esa misma dinámica del capitalismo. Entonces era tomar aquí unas pequeñas ganancias de ese entorno de competencia y ubicarlas en los espacios más necesitados de la sociedad. Digamos que este es uno de los principios importantes, ¿no?, de la historia económica. De cierta manera es el foco hacia el cual tratan de dirigirse todos los países. Es el desarrollo económico que incluso el día de hoy aplica en la gran mayoría de estados, inclusive el cual nosotros nos encontramos, o pienso yo que ustedes también se encuentran acá en Colombia desarrollando sus vidas diarias, ¿no? Entonces, hoy en día precisamente nos encontramos o estamos en este entorno, en un entorno en el cual existen estas políticas económicas, políticas
impositivas que financian al Estado, en la cual el Estado se supone que establece actividades para aliviar esa misma miseria que se genera dentro de la actividad económica del mercado. Pero, como lo digo, este es el ideal, este debería, desde mi punto de vista, ser el foco hacia el cual se dirigen, o deberían dirigir, perdón, todos los mercados, ¿no? Todos los países. Pero aparece el enfoque post-keynesiano, porque se identifica una particularidad a partir de esa propuesta que establece John Keynes. En el enfoque post-keynesiano se identifica que el gobierno, ese gobierno que administra el Estado, no es neutral. Ese gobierno toma decisiones políticas, decisiones ambientales, decisiones económicas, que en muchas ocasiones benefician a algunos apartados del mercado y perjudican a otros. Entonces se empieza a identificar que de cierta manera el gobierno actúa en ese desarrollo de la actividad del mercado, puede tomar decisiones que repercutan directamente en el beneficio de algunas organizaciones, de algunas empresas y de perjudiquen a otras. Empieza a aparecer la intervención o la aplicación de muchas empresas, de muchos grandes capitales dentro del gobierno. De cierta manera, en el enfoque anterior no importaba si había imparcialidad, pues no le importaba a las organizaciones tener a alguien allí dentro del gobierno, sino porque sencillamente pues ellos continúan desarrollando su actividad, ¿no? Pese a que hubiese o no hubiese desempleo, pues sencillamente ellos desarrollaban su actividad normal productiva. Pero sucede que si ahora va a existir alguien, como lo es el Estado, que intervenga en esas decisiones políticas y que regule el mercado, pues nos conviene que en ese gobierno esté algo que sea muy propio de nuestros intereses. Que si mi empresa, por ejemplo, es una empresa productiva de zapatos, de tenis, pues que si va a establecer esas, digamos que regulaciones impositivas, pues que de pronto sea alguien que establezca un impuesto del 1% para los productos de tenis, como los tenis, y para el resto de productos sí establezca un interés del 5, del 6%. Entonces empieza a establecerse esa intervención por parte de los capitales dentro del gobierno. Es necesario colocar allí a alguien que implemente, que desarrolle políticas que beneficien a algunos apartados de la sociedad y para pasar posteriormente a lo que es el enfoque moderno. Esas decisiones gubernamentales que empezaron a presentarse en ese enfoque post-keynesiano pues continuaron aumentando de manera significativa ya en este nuevo apartado y sencillamente nos empezamos a introducir en algo que denominamos como la corporatocracia. Y es que los partidos políticos, las agrupaciones políticas, que son aquellas que proponen los gobernantes de diferentes regiones, de los diferentes estados, que quienes son las que van a determinar precisamente esas políticas económicas, pues son organizaciones netamente pertenecientes o netamente ligadas a una corporación. Son organizaciones directamente ligadas a un sector económico. Entonces empezamos a identificar que el partido X pertenece al grupo empresarial X, el partido político Y pertenece al grupo económico Y, y de la misma manera, así en diferentes agrupaciones políticas. Esa es la corporatocracia, que realmente el ejercicio democrático, el ejercicio de democracia, está directamente ligado a la estructura que pueda llegar a definirle una corporación. En ese sentido, pues nuestro entorno de mercado laboral en el país, ustedes pueden reflexionar
en qué de esos escenarios o en qué de esas teorías se encuentran. Si es un enfoque clásico, si es un enfoque keynesiano, post-keynesiano, clásico o moderno, en el cual pues, exista precisamente la intervención política por parte de algunas organizaciones, o si eso no sucede, o si por el contrario, por ejemplo, estemos en un enfoque keynesiano, en el cual precisamente se estén desarrollando políticas económicas que busquen a partir de la obtención de recursos para la financiación del Estado y que ese Estado aplique esos recursos en políticas, en medidas que busquen beneficiar o ayudar, aportar a los apartados más impactados y más sensibles de la población. Ahora bien, vamos a identificar entonces cómo la estructura y las características del mercado laboral colombiano. Para poder desarrollar ese ejercicio, primero debemos hablar de los conceptos asociados a esta actividad. En primer lugar, desempleo friccional. Como lo mencionábamos con anterioridad, el desempleo friccional sencillamente es un desempleo que se presenta no por la dinámica del mercado, no por la estructura de mercado que tiene el Estado, sino sencillamente por decisiones propias que tienen los trabajadores, cambiar de empleo, o sencillamente por aquel individuo que está apenas sumándose al mercado laboral. Por otro lado está el desempleo estructural. Este sí hace parte precisamente de la estructura económica del país. Recordemos el concepto que vimos en la sesión anterior de estructura económica, es decir, será un desempleo que se genere a partir de esa dinámica que tiene el mercado en sus diferentes sectores, en sus diferentes apartados, a partir de sus diferentes organizaciones, que de cierta manera no permite que se creen o se produzcan nuevas oportunidades de empleo. La oferta laboral, que es un primero de esos conceptos, sencillamente es toda aquella población, es toda aquella propuesta de trabajo y vacante de trabajo que está disponible dentro de las organizaciones que hacen parte de la estructura económica de ese país. Sencillamente, esa oferta será la cantidad de vacantes que se presentan dentro del Estado, que están esperando la aplicación de potenciales empleados para el desarrollo de sus actividades. Ahora bien, por otro lado, encontramos el concepto de demanda laboral. La demanda son todos aquellos, el concepto anterior es el de demanda. El de oferta corresponde a la población que está en la capacidad de desarrollar actividades laborales. Recordemos, no toda la población se encuentra dentro de ese gran marco, dentro de ese espectro de población que potencialmente puede ser empleada, sino que debe cumplir con algunas regulaciones y precisamente alguna normatividad que establece el mercado a partir de las leyes que establece el Estado. Por ejemplo, para la Organización Internacional del Trabajo, las personas entre edades entre los 15 y 64 años conforman la población en edad de trabajar. Pero esto no es general o no es algo transversal en todos los estados. En algunos países se establece que, por ejemplo, hay personas con edad desde los 12 años, por ejemplo en Colombia, para poder trabajar, obviamente, con permiso de sus padres. Pero incluso también hay países, hay apartados donde se establece un mínimo de edad mucho más alto. Bien, mis estimados estudiosos, ya abordando estos dos conceptos, lo último que me queda a mí es recordarles el desarrollo de las siguientes actividades que estaban presupuestadas en mi curso. Tenemos en este momento habilitada la actividad 2, actividad que tendrá vencimiento el próximo lunes 28 de junio a las 8 de la mañana. Inmediatamente se habilita la actividad 3, que fue la que ya vimos hace algún momento
en este encuentro sincrónico. En esa actividad 3, ustedes deben desarrollar la entrega, como lo mencionábamos, en un documento Word. La actividad cerrará el día 28 de junio a las 8 de la mañana. Luego se habilitará el 5 de julio a las 8 de la mañana, y luego se habilita la actividad final, la evaluación acumulativa del curso, la cual tendrá cierre el domingo 7 de noviembre a las 11:59 o 23:59 de la noche. Bien. Mis estimados estudiosos, les agradezco a todos por su atención. Les recuerdo que si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier consulta en la cual yo les pueda colaborar, por favor escríbanme por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí muy pendiente en resolver todas sus dudas y sus inquietudes. Muchísimas gracias a todos por la atención y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto.